Picasso Manía, así se está hablando en estas horas del arribo de esta exposición que vamos a poder disfrutar. Es realmente un privilegio que Uruguay sea sede de la obra de Pablo Picasso. Estamos hablando de obras que vienen del Museo de Picasso en París, del Museo de Picasso en Barcelona. Van a ser 45 obras que vamos a poder apreciar. Y bueno, vamos a ir, por ejemplo, viendo los distintos períodos por los que atravesó este artista malagueño. El de los, diría, el más o de los más importantes que nos ha dejado en el arte el siglo XX, pero quien nos los va a explicar, Leo, como nadie, es una apasionada del arte, también abogada, bueno, periodista cultural, docente, Emma Sanguinetti, que justamente ya viene un poco contando lo que significa una muestra de este tipo que arriba en Uruguay, con un seguro, mirá, de 280 millones de dólares. Esa era la cláusula. De euros. 280 millones de euros para poder traer más esta maravilla que vamos a tener a disposición en el Museo de Artes Visuales desde hoy hasta el 30 de junio. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenida. Muy bien, feliz, contenta, con Picasso en el Uruguay. ¿Por qué te parece que sin duda va a ser el evento cultural del año? Y estamos recién a marzo. Porque no, es muy difícil poder superar una exposición como esta. Es una exposición, en primer lugar, de uno de los 3 o 4 pintores más importantes de los últimos siglos. En segundo lugar, es obra que viene de uno de los museos más importantes del mundo, ¿no? Porque básicamente el grueso de la exposición viene del Museo Picasso de París. En tercer lugar, porque la palabra Picasso genera muchas cosas. Es como el hombre récord en todos los aspectos. Es un hito, es una especie de monstruo sagrado. Entonces, evidentemente, es muy difícil, ¿no?, llegar a superar la pasión, la fascinación que puede generar una exposición así. Ahora, Emma, para que la gente también que nos está mirando comprenda qué dejó Pablo Picasso al mundo del arte, vamos a describir también su personalidad, una personalidad muy especial, ¿no? Un hombre Sí. que era un apasionado del arte, pero de la vida en general. ¿Qué nos podés decir del hombre Pablo Picasso? Picasso fue un hombre muy complejo y un artista muy complejo. O sea, su faceta es muy simbiótica en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad Picasso es un niño genio. Desde los 6, 7, 8 años demuestra un talento por encima de la media. A los 12 años podía dibujar o pintar como cualquier adulto académico. Su primer gran premio es un cuadro que se llama La Primera Comunión, que está en el Museo de Picasso de Barcelona, y que uno lo ve y piensa que ese cuadro es la consagración de un pintor en su etapa madura. Y era un chiquilín de 14, 15 años. Entonces, va a morir a su vez. Autodidacta. Su padre era pintor, su padre era profesor de dibujo. Entonces él se mueve dentro del ambiente, de su padre. Sí va a tener una disciplina y una educación, primero guiada por su padre, después va a ir a diversas escuelas, pero sin duda se aburría, y muchísimo, Claro. muchísimo. Va a tener una vida muy larga, entonces tú tenés casi 80 años de carrera. Más de 5.000 obras hay, digo, y muchas más, ¿no?, dentro del museo. ¿Cómo hacía? No había poca televisión, segura. Y no hay redes sociales. ¿No? Mira, producía? se calcula hoy en el catálogo razonado que Picasso creó en todas las técnicas, porque Con además cerámicas, también esa es otra claro. cosa, ¿no? La diversidad y la ductilidad, porque pintaba, fue pintor, dibujante, grabador, ilustrador, ceramista, escultor, hizo telones para teatro, escenografías, o sea, es una cosa desbordante. Se calcula aproximadamente en el catálogo razonado unas 50.000 obras, tomando en cuenta todas las áreas. El Museo Picasso de París solo tiene 5.000. O sea, es algo absolutamente impresionante. Ahora, sin Era embargo, un gran estamos trabajador. hablando de valores
brutales, ¿no? De su obra. Un cuadro de Pablo Picasso. Él siempre es récord, siempre. No sé si manejás alguna cifra récord, por ejemplo, de venta de alguna obra. Bueno, sí, hace relativamente poco, si no me acuerdo, creo que 2015, no me quiero equivocar, pero hace relativamente poco se vendió una versión de las damas de Alger, de Delacroix. Él hizo muchas reinterpretaciones, sobre todo en el último periodo de su vida. Dialogó con los grandes maestros, ¿no? Entonces tomó a sus pintores, a Manet, a Velázquez, a Delacroix, y los reinterpretó. Claro, los reinterpretó, reflexionó sobre él mismo, ¿no? Como una especie de diálogo, que son muy lindos, y a ese aspecto viene a la exposición dos de la serie de la suite de las meninas, ¿no? O sea, de su reinterpretación de Velázquez. Pero te decía, las damas de Alger, que es esta versión de Delacroix, se vendió en 2015, no me quiero equivocar, pero fueron 225 millones de dólares. 225 millones de dólares. Siempre es récord, siempre está entre los... Emma, va a estar también Torres García en la muestra. Sí, pues es que yo me puse un poco nerviosa cuando me enteré, porque dijiste, ¿hay que asociar o no hay que asociar acá? Hay necesidad, fue lo primero que pensé, dije, pero ¿por qué forzarlo? Sabiendo además que la relación de Picasso y Torres había sido una no relación, porque en realidad... Ni fueron amigos, ni... No, se llevaron muy mal. Claro. Entonces, yo dije, viene Picasso al lugar. Y vos sabés que es impresionante el trabajo que han hecho. Me taparon la boca. Esa va para tu glosario. Para tu glosario de gente mayor. Vamos a encontrarle un sentido cuando vayamos a la muestra. Absolutamente. Vos sabés que hicieron el curador, que es el director del Museo Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigón, hizo con su equipo una relación de datos a través de documentos, cartas, revistas, lo que eran las revistas de la vanguardia de aquella Barcelona, porque lo que está claro es que en aquella Barcelona de finales del siglo XIX vivieron los dos, y los dos pertenecían al mismo universo, ¿no? Los dos se movían en los ambientes culturales modernistas, frecuentaban los mismos lugares. Torres García iba a la Loggia, que era la Escuela de Bellas Artes donde el padre de Picasso expusieron juntos. Sabemos que se conocieron, iba a la famosa taberna. ¿Y por qué mala relación, decías? ¿Qué se supo? ¿Qué trascendió después? Porque yo creo que era una relación llamada a no ser, porque tú recién me preguntabas cómo era Picasso hombre. Picasso era un hombre de un carácter muy potente, muy fuerte. Sobre él se ha dicho de todo, desde el ámbito de la vida privada también, ¿no? Sí, de los amores. Y sí, ¿no? O sea, todo su tendal de mujeres, que fue una cosa casi impresionante. Épica. Épica. Sí, no, porque realmente, sumado a que cada vez que él cambiaba de mujer había un cambio en su obra. Entonces, musas que podían tener cualquier edad y en cualquier... Sí, su pintura es una biografía pintada, porque eso es una de las características de la obra de Picasso, que es interesantísimo ver, cómo es una obra muy subjetiva, porque está toda su vida, están sus mujeres, su hija, aquí está en Montevideo ya un cuadro que yo nunca imaginé que iba a salir del Museo Picasso de París, que es una joyita, que es se llama Maya y la muñeca, que es una de las 8 cuadros que más o menos en la década del 30, finales de la década del 30, Picasso le hace a una de sus hijas, a Maya Picasso, que está sentadita allí entonces están sus hijas, están todas sus mujeres, están todos sus conflictos amorosos. ¿Cuántos hijos? Y mira, tuvo Picasso? Varios, porque tuvo con la primera, porque son un montón. Unos cuantos, ya está. Fernando Olivier es la que le tocó Las señoritas de Aviñón. Después tenés a Olga Koklova, que era esta fue un amor así muy apasionado, era una bailarina rusa, una bailarina rusa de los ballets de Diaghilev. Ahí es donde Picasso entra, todo el mundo del teatro, se fascina con el teatro, empieza a trabajar. También, ¿no? Claro. Bueno, entonces con Olga va a tener a Paulito, que también va a ser trágico, porque se va... Emma, antes de terminar, porque ya no nos queda tiempo. Sí, dale. ¿Cómo ver esta muestra?
Mirá. No te estoy diciendo cómo comprar entrada, dónde ir, qué horario. Digo, porque va a ir mucha gente que no está acostumbrada a ver una exposición Sí, claro. de cuadros. ¿Cómo ver una exposición de cuadros y cómo ver una exposición de Pablo Sí, Picasso? esta es una exposición chica, porque son solo 45 obras, pero es como una exposición quirúrgica. Cada pieza está perfectamente escogida. ¿Para qué? Pues para aunar un momento de la vida de Picasso. Se reúne vida y obra. Entonces tenés básicamente 6 secciones, en donde vas recorriendo su vida y sus cambios. Entonces, por ejemplo, tenés la Barcelona del siglo XIX, después tenés el camino al cubismo y ya ves cómo su pintura cambia. Después viene cuando se mezcla con los surrealistas. Entonces, la propia muestra te va llevando a esos mismos cambios, porque lo más importante a entender de la obra de Picasso es que cambia. Es que Y en no- la práctica no hay que cesa. acercarse al cuadro, hay que alejarse del cuadro, Hay hay que que mirar al sentirlo. cuadro Ah, al no. costado. Hay que sentirlo. Hay que seguir a ver los ojos de repente si es una figura humana, a ver si los ojos me siguen. No, ¿Cómo? no, porque no estamos Esa es para hablando... la Gioconda. Claro, no estamos hablando de un pintor realista ni naturalista, sino por el contrario, estamos hablando del gran pintor que hizo volar todas las reglas de la representación ilusoria del arte, pero como si fuera una bomba atómica. Entonces, Pero ahí- todo su universo no tiene que ver con la representación de lo real. Claro, ahora Emma, es interesante también una cosa que se escuchó bastante, que es estas obras no te las pueden contar, no te pueden mandar la foto en el celular, porque no vas a entender la dimensión de lo que significa, ¿no? Lo que es enfrentarse en persona a una obra, lo que es esa experiencia, que ahí un poco también estoy de acuerdo con Leo en marcar esa diferencia para el público. No es lo mismo que te muestren el catálogo, no es lo mismo que te manden las fotos, estar allí, enfrentarte a la obra. ¿Qué pasa con ser espectador en presencia de la obra de Picasso? Reiteramos, un evento único. Nunca antes habían llegado las obras de Picasso al país. No, sin duda. Tú pensás que es la primera vez que llegan, hay óleos de envergadura, o sea, hay óleos muy grandes, de más de 1 metro y pico, piezas que son fundamentales en su etapa, en determinadas etapas, porque como te digo, va siguiendo de algún modo esos cambios, todo ese recorrido. Y por supuesto, el arte es una experiencia directa. Entonces, lo podemos suplir a través de otros medios, que es maravilloso, ¿no? Porque, por ejemplo, la fotografía, cuando ¿no? Entró al universo del arte a través de los libros, permitió una democratización del arte fabuloso. Pero la experiencia de estar frente a un cuadro, de conectar con lo que estás viendo, a veces no se trata de entender. Bueno, a ver, ¿qué quiso hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Y eso qué quiere decir? A veces todas esas preguntas hay que dejarlas un poquitito, ¿no? De ruido de fondo y tratar de generar... De vivir la experiencia. Exacto, de vivir la experiencia, de mirar primero, después de ir un poquitito más allá, o sea, ver, generar una relación intelectual con lo que estás viendo y dejar entonces que la conexión emocional se genere. El Guernica ¿no? fue su cuadro más popular, podríamos decir. Y yo creo que es Picasso. un hito, sí, Es gigantesco, ¿no? Imposible de transportar. En ese aspecto es un ícono. En ese aspecto sí, sin duda es un ícono. Emma, muchísimas- Pero yo prefiero Las señoritas de Aviñón. Es otra Sin cosa. duda. Muchísimas Ah, gracias por estar con nosotros, por esta información y sin duda disfrutar entonces de Picasso. Gracias, en el Lorena. Uruguay. Estimados, rápidamente decirles que esta muestra se inaugura hoy. Yo creo que hoy va a ser una jornada especial justamente de estreno en el Museo de Artes Visuales, que va a estar, bueno, cobrando una entrada. Yo les voy a decir para público en general, 250 pesos, pero hay público bonificado. El horario va a ser de martes a domingo de 10 a 20 horas y tranquilidad porque hay tiempo hasta el 30 de junio para poder apreciar esto que es una verdadera maravilla. Tenemos que sentirnos, bueno, realmente dichosos de contar con una muestra tan importante. Emma Sanguinetti, un gusto realmente haberte recibido Placer. para que nos instruyas en esto por que favor, bueno, vale un la pena placer. vivir. No, y además a raíz de lo del orgullo, realmente sintámonos orgullosos. ¿Sabes por qué? Porque esta no es una exposición itinerante, no va a otro país. Se hizo en París para el Uruguay, la ven los uruguayos y vuelve a París. Con el apoyo de la Eso es- Embajada de Francia, ¿verdad? Sí, eso es único.